César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1982. De origen mestizo y provinciano, su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Era el menor de los 11 hermanos. Este propósito familiar, acogido por él con mucha ilusión en su infancia, puede explicar la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico, y no deja de tener relación con la obsesión del poeta ante el problema de la vida y de la muerte, que tienen un indudable fondo religioso. Vallejo cursó estudios de segunda enseñanza en el Colegio de San Nicolás, en Huamachuco. En 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y derecho en la Universidad de San Marcos, Lima, pero abandonó sus estudios por instalarse como maestro en Trujillo. En 1918, César Vallejo publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas, sobre todo de Rubén Darío, a quien siempre admiró, y de Julio Herrera y Reisig. Esta obra contiene además algún augurio de lo que será un constante en sus obras, la solidaridad del poeta con los sufrimientos de los hombres, que se transforma en un grito de rebelión contra la sociedad. Acusado injustamente de robo e incendio durante una revuelta popular en 1920, César Vallejo pasó 3 meses y medio en la cárcel, durante los cuales escribió otra de sus obras maestras, Trilce, un poemario vanguardista que supone la ruptura definitiva con el modernismo. En 1923, tras publicar Las estampadas y cuentos de escalas bibliografiadas y la novela corta Fabla salvaje, César Vallejo marchó a París, donde conoció a Juan Gris y Vicento Huidobro, y fundó la revista Favorables París Poema. En 1928 y 1929 visitó Moscú y conoció a Vladimir Miakovsky, y en 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce. De 1931, año de un nuevo viaje a Rusia, son El Tuxteno, novela social que denuncia la explotación minera de los indígenas peruanos, y Paco Yunque, cuento protagonizado por el niño del título, que padece los abusos de un alumno rico tras su ingreso en la escuela. En 1932 escribió la obra de teatro Lockout y se afilió al Partido Comunista Español. Ese mismo año regresó a París, donde vivió en la clandestinidad y donde, tras estallar la Guerra Civil Española, reunió fondos para la causa republicana. Entre sus otros escritos destaca la obra de teatro Moscú contra Moscú, titulada posteriormente Entre las dos orillas corre el río. Póstumamente apareció Poemas humanos y España parte de mí este cáliz, conmovedora visión de la guerra de España y expresión en su madurez poética. Contra el secreto profesional y el arte y la revolución, escritos en 1930 y 1932, aparecieron en 1973. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del libro España aparta de mí este cáliz. El libro original se llegó a imprimir en el año de 1939. Este libro consta de 15 poemas basados en el realismo socialista, en el contexto de la Guerra Civil Española. Juan Larrea dio 2 versiones de este libro. La primera edición de la obra no se pudo concretar por los ataques que se dieron o que surgieron en esa etapa. Y en la segunda se afirmó que el libro se llegó a publicar, pero cayó en manos equivocadas. Aparte de ello, Pablo Picasso realizó un dibujo acerca de España aparta de mí este cáliz, la cual aportó o tuvo 3 bocetos que llegó a realizar a Vallejo. Como bien sabemos, Vallejo fue uno de los autores que dio importancia y significancia hacia la problemática de la sociedad, en principio de un suceso desalentador como la Guerra Civil Española, en el cual Vallejo muestra su apoyo a la gente, luchador y valiente, por luchar por sus libertades y por la justicia anhelada. Además de ello, Vallejo presentaba inclinaciones políticas, las cuales le facilitaron el pensamiento de la justicia e igualdad.
Por otra parte, Vallejo, tras los implacables sucesos vistos en lo largo de su vida, vio reflejado a través de esta misma obra sus más sinceras emociones de querer dar a entender los rasgos más catastróficos de la guerra, de cómo estas acciones traen una diversidad de vidas fallecidas injustamente. Por ello, a través de tal obra menciona las diferentes perspectivas de la guerra, de cómo puede significar un símbolo de gloria, pero también demostrar la verdadera realidad de una guerra. Por último, evoca su sentimiento humanista tras los atentados ocurridos, de manera que nos transmite las emociones desoladoras de los personajes. Otro punto es el cual se basa en la justicia y la libertad de la persona. Encima de ello, la obra nos refleja la capacidad del ser humano al combatir las adversidades. Tras todo ello, la obra en sí nos da el aire de la esperanza y la valentía del ser humano para luchar por sus facultades, llegando así que la mayor característica del ser humano en la vida es luchar ante las adversidades y acontecimientos negativos que nos prepara el presente y el futuro. Muchas gracias. España, aparta de mí este cáliz, hace referencia a una parte de los evangelios donde Jesús hace su entrega de todo su amor hacia nosotros, donde también hace la mención del compromiso del peruano, donde lleva el bando republicano durante la Guerra Civil Española. Nos hace una pequeña referencia, una pequeña frase donde nos recuerda, ¿no? Donde Jesús dice: Padre, aparta de mí este cáliz. Ahí nos damos cuenta que habla todo el sacrificio que dio Jesús por nosotros, tanto como César Vallejo en sus poemas, llevándolo hacia todas partes del Perú, y es conocido como uno de los grandes y reconocidos poetas de toda Latinoamérica. Gracias. Comprendiendo todo el documental acerca de España, parte de mí este cáliz nos lleva la idea de que es un poema conmovedor que expresa el horror de la guerra, que causa sufrimiento y muerte. De tal manera, el poema nos invita a reflexionar sobre las causas de las guerras y sobre la posibilidad de evitarlas. El poema comienza con una súplica desesperada a Dios pidiendo que le aleje de la guerra. El poema se siente incapaz de soportar el horror de la violencia y la muerte. En los siguientes versos el poeta describe la guerra en toda su crudeza. Habla de la sangre, la muerte, la destrucción y el dolor. El poeta se siente impotente ante esa tragedia. En el final del poema, el poeta vuelve a suplicar a Dios, le pide que le dé fuerzas para seguir adelante a pesar de todo. El poema es un testimonio de la experiencia de César Vallejo en la Guerra Civil Española, donde nos ayuda a comprender el horror de la guerra. Gracias.